Lo que no hemos visto son las otras columnas que están acá. Esta que se llama activar, esta que se llama inutilizar y esta que se llama bloqueo. Esta que se llama activar y esta que se llama inutilizar, lo que nos van a permitir es que temporalmente los objetos que están en esa capa no se visualicen si yo lo apago, ¿sí? Fíjense que la que dice actualizar tiene como un foquito que también es una llavecita, es un foquito que puede estar prendido o apagado. Yo selecciono, por ejemplo, la cara muro corte. Actualmente tiene el foquito prendido, yo lo puedo apagar, ¿sí? Fíjense cómo aparece apagado. Y actualmente tiene la capa inutilizar con el sol prendido. Si yo lo apago al sol, ¿sí? Fíjense que queda como un sol apagado. ¿Está claro? Cuando están prendido el foquito y cuando está prendido el sol, significa que los objetos que están en esa capa van a ser visibles. Si yo lo apago al sol o apago el foquito, significa que los objetos que están en esa capa no van a ser visibles. Fíjense que yo ahora lo tengo a la capa muros en corte con el foquito apagado y cuando vuelvo a la pantalla los objetos que están en la capa muro en corte no se visualizan. Lo mismo va a pasar si yo apago el sol. Fíjense que ahora el foquito está prendido, pero el sol es el que está apagado. Y si vuelvo a la pantalla, los objetos de muro en corte no se visualizan. Por lo tanto, ambos comandos o ambas herramientas tienen una función igual desde el punto de vista del efecto que produce. ¿Está claro? La diferencia es bastante sutil y en algunos casos va a afectar, pero en términos generales no nos afecta demasiado. La diferencia es bastante sutil porque el inutilizar o el apagar el solcito en realidad es más completa que apagar el foquito, porque esto es una cuestión de cómo trabaja internamente el programa, ¿sí? Si yo apago el foquito, las entidades que están en la capa que estoy apagando van a seguir siendo tratadas por el programa normalmente. Por lo tanto, cuando tenga que hacer un redibujo de lo que estoy haciendo yo, la va a procesar esas entidades como si tuviera que visualizarla. Solo que en el momento de mostrarla, va a decidir no mostrarla. ¿Está bien? En cambio, si yo apago el sol, es como que temporalmente he borrado esas entidades de las bases de datos. Por lo tanto, cuando el programa tenga que procesar los objetos que están en ese momento en el dibujo para hacer un redibujo por alguna razón, va a hacer de cuenta que esas entidades no están, no existen, y por lo tanto el tiempo de procesamiento va a ser menor. Es decir, que cuando yo tengo archivos complejos, porque tengo muchos elementos, congelarla es más efectivo que apagarla, que apagar el foquito, porque el programa es como que está trabajando con menos entidades y por lo tanto los redibujos son más rápidos. ¿Está claro? ¿Sí? Cuando se trabaja en 3D, por ejemplo, y uno tiene un objeto que está adelante de otro objeto, si yo apago la capa donde está el objeto que está adelante, si apago el foquito, lo que voy a obtener como resultado es que este objeto no se lo va a ver completo, se va a ver solo la parte que no está cubierta por el objeto que está adelante, a pesar que el objeto ya no esté adelante, ¿sí? No se lo ve al objeto, porque el objeto está en una capa apagada. Ahora, si yo congelo la capa esta, a este objeto lo voy a ver completo, porque cuando el programa hace el procesamiento de la información, este objeto no existe porque está en una capa que está con el solcito apagado, está congelada. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Sí? Desde el punto de vista práctico y a los fines nuestros, excepto algunos detalles cuando trabajemos con bloques, que lo vamos a ver en ese momento, apagar el foquito o inutilizar la capa o congelar la capa, que es apagar el solcito, nos da lo mismo porque el efecto va a ser que los objetos que están en esa capa no se van a visualizar. ¿Está claro, chicos?
Después tenemos esta columna que es para bloquear. El bloqueo, ¿qué es lo que hace? Nos va a permitir que sigamos viendo los objetos que están en esa capa, pero no nos va a dejar que los seleccionemos. Y como no lo vamos a poder seleccionar, tampoco lo vamos a poder modificar. O sea que nos asegura que los objetos que están en esa capa no van a poder ser modificados, ¿sí? Entonces, si yo necesito que un objeto que están en, tengo que modificar algo y están los objetos que voy a tener que seleccionar están medio mezclados con objetos que no quiero que se seleccionen, puedo bloquear la capa donde están los objetos que no quiero que se seleccionen y ya tengo la tranquilidad que puedo seleccionar sin problema. Por ejemplo, supongamos que yo bloqueo la capa terreno, ¿sí? Bloqueo la capa terreno. Y ahora quiero seleccionar, como hemos hecho hace un rato, quiero seleccionar solo las líneas de muros en corte, ¿sí? Pero se acuerdan que yo les decía que si hacíamos una ventana, nos seleccionaba las líneas en corte y también las líneas de terreno si estaban incluidas. En cambio, si yo ahora quiero seleccionar, por ejemplo, para mover, y hago una ventana que los incluya a las líneas de muros en corte y también a las líneas de terreno, fíjense que cuando los mueva, solo se mueven las líneas que están en la capa muros en corte y no se mueven las líneas que están en la capa terreno. Porque las líneas que están en la capa terreno están en una capa bloqueada y por lo tanto, a pesar de que estaban incluidos en la ventana de selección, no se han seleccionado y por lo tanto estoy seguro de que esos elementos no van a ser afectados por las herramientas de modificación que yo aplique mientras los elementos estén en una capa bloqueada. ¿Está claro? Y finalmente otra columna que me interesa mostrarle es esta que está acá, que dice trazar. Esta columna, fíjense que tiene el dibujito de una impresorita y lo que permite es determinar si los objetos que están en esa capa se van a imprimir cuando yo mande a imprimir o no, ¿sí? Y hay ciertas capas con líneas auxiliares que en realidad yo no voy a querer que se impriman nunca, que me conviene especificar esa capa como no imprimible, de tal manera que no voy a correr el riesgo de que se impriman sin querer. Después, cuando yo arme la lámina, también voy a poder definir otras capas que no se impriman específicamente en cada una de las ventanas. Pero lo que yo anule acá, o la configure como no imprimible, esos elementos, los elementos que estén en la capa definida como no imprimible, no se van a imprimir nunca, ¿sí? Entonces, algunas líneas auxiliares, algunas líneas que yo dibujo para que me sean de ayuda al dibujo, pero que en definitiva no me sirven para el dibujo final, las pongo en capas que estén definidas como no imprimibles, de tal manera de estar seguro que no las voy a imprimir sin querer, ¿sí? Y para hacer una capa no imprimible, simplemente pico sobre la capa y como son llavecitas, se pone en la posición contraria. Si está configurada como imprimible, se pone como no imprimible y viceversa.